Con el precio de los carburantes por las nubes, ha ocurrido lo que cabía esperar si no se ponían soluciones. Transportistas por un lado y agricultores por otro han sido los primeros en alzar la voz ante la imposibilidad de rentabilizar su trabajo. El clima social se ha ido enrareciendo mucho en los últimos días. El día 29 de marzo fue la fecha que Sánchez anunció hace ya 2 semanas para aprobar medidas que palíen los efectos de la guerra y otros en sectores estratégicos. Pero algo me dice que erró en el cálculo de la paciencia y de las necesidades. El campo en pie de guerra. El campo no aguanta más, está al límite. Los hombres y las mujeres del campo no podemos continuar en esta dinámica de unos precios que no cubren muchas veces los costes de producción. El transporte en huelga. Aseguran que ya no pueden más. Y yo tengo que llevar 2.000 euros a mi casa para comer, solo puedo llevar 200, es imposible que pueda seguir así. O sea, pero esto no viene de ahora, esto viene de antes, entonces se va acumulando circunstancias que al final hace que la gente explote y yo creo que esto es un problema generalizado de toda la sociedad. Son algunas de las consecuencias de la difícil situación que se vive agravada en las últimas semanas por la guerra en Ucrania. La economía se resiente y eso se nota en el bolsillo de los españoles y de los riojanos. 3 crisis seguidas nos están llevando no a ahorrar, sino a no tener ganas de consumir, que es peor. Que la gente entra, mira más los precios. La verdad que hay poca alegría. La crispación en la calle se traslada al Congreso de los Diputados. Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señorías, lo único que puedo decir es que esa nueva, única, gran solución es justamente igual que la anterior. El Gobierno ha anunciado que va a tomar cartas en el asunto, pero no será hasta el próximo martes 29 de marzo, cuando previsiblemente el Consejo de Ministros apruebe el llamado Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, que recogerá medidas para suavizar el incremento de los precios. El Gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos. Antes llegará la reunión del Consejo Europeo que se celebra mañana. En este encuentro se presentarán opciones que permitan garantizar unos precios de la energía asequibles y la seguridad del suministro. Pedro Sánchez defiende que se desvincule el precio del gas del de la energía eléctrica. En este sentido, ha llevado a cabo una ronda de contactos con varios países europeos para conseguir apoyos a esta iniciativa, pero ya hay varios que han expresado sus dudas. Convencer en Europa y también aquí en España. Mañana el Gobierno se reunirá con el sector del transporte y ha asegurado que no se levantará de esa mesa hasta que no encuentren una solución. Vamos a hacer todo lo posible, lo que haga falta para llegar a un acuerdo con los transportistas. No nos preocupa otra cosa más que esa. Y a ello se suma un conflicto más, el reconocimiento por parte del Gobierno español del plan de autonomía del Gobierno marroquí para el territorio saharaui. España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara para resolver una cuestión que dura 46 años, señorías. El presidente ha asegurado que hablará la semana que viene, la misma semana en la que se espera conocer las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para aliviar el bolsillo de los españoles. Bien, pues estamos ya en tiempo de debate con los portavoces parlamentarios, los representantes de cada uno de los grupos que hay con representación política en el Parlamento de La Rioja. Enar Moreno, Grupo Mixto Izquierda Unida, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Pablo Baena, Grupo Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Ángel Garrido, buenas noches, Partido Popular. Muy buenas noches. Empezamos por Raúl Díaz. Decíamos, el día 29, o sea, ya queda menos para el día 29, solo quedan 6 días, pero se ha hecho muy lejos la fecha, el 29 de marzo, a la hora de buscar soluciones a un problema que sobre el cual ya se demandaban soluciones hace por lo menos 2 semanas. Bueno, aquí hay 2 fechas, ¿no? Por así decirlo. La del día 29, donde el Consejo de Ministros apruebe ese plan de choque, ¿no? Contra las respuestas a la guerra, ¿no? Y a todas las derivadas que está teniendo, pero antes, previamente, esta semana se va a celebrar ese Consejo Europeo importantísimo, porque hay que recordar, ¿no?, que
la potencialidad de esta crisis, ¿no?, que está haciendo encarecer pues, los precios de la energía y de la electricidad, pues provienen de dos cuestiones en las que España pues, no tiene, ¿verdad?, una competencia plena a la hora de conseguir esas materias primas que están suponiendo el encarecimiento del precio de la luz, ¿no?, como es efectivamente el gas, y por tanto llevamos mucho tiempo. El gobierno de Pedro Sánchez fue el primero que pidió desacoplar el precio del gas de la electricidad, lo pidió hace muchos meses, no solamente ahora mismo, ¿no?, que lo está potenciando en esa gira europea, sino previamente a la guerra y a la invasión de esa guerra de Putin en Ucrania, y yo creo que eso es fundamental porque está contaminando el precio que se está pagando, ¿no?, por ese gas, y yo creo que eso es algo fundamental por lo que todos los países se están moviendo. Mientras tanto se están tomando decisiones y se están tomando acuerdos. Casi todos los países las decisiones que toman las están poniendo para que empiecen en abril, por algo obvio, porque ya se está viendo cómo este partido se juega en Europa, ¿no?, y por tanto es importantísimo estar acompasado, y tan importante es, y por eso Pedro Sánchez está tanto tiempo en Europa con diferentes homólogos, ¿verdad?, primeros ministros, para conseguir esa solución. Mientras tanto, ¿nos hemos quedado parados? No nos hemos quedado parados. Por ejemplo, en el tema del precio de la luz se han bajado el 60% de los impuestos para las personas, ¿no?, y los consumidores de la luz, el 80% de los peajes para las empresas, ¿no?, es importantísimo. También cómo se ha disminuido, y por supuesto los 500 millones de euros que se han puesto encima de la mesa para el sector de los transportes. Han sido 400 millones en Francia, que han desconvocado las huelgas. Bueno, en España hemos puesto 500 y las huelgas siguen por parte de un sector que desde luego no es el mayoritario del sector. Desde luego, si hubiera una huelga del transporte en su totalidad, pues efectivamente pues, habría un desabastecimiento completo, ¿no? Aún así hay que escucharlo. Las personas que lo están reivindicando es porque efectivamente muchas pequeñas, medianas empresas de transportes pues no pueden hacer frente al precio del combustible, y por eso dentro de esas 500 millones de euros, y cómo se va a detallar en el día de mañana, que, como bien ha dicho la pieza, creo que era Lourdes la que lo comentaba, mañana lo detallarán. Hay tres cuestiones fundamentales. Una de ellas es que el precio, la devolución mensual del gasóleo va a ser efectivamente mensual, no trimestral como era hasta ahora. Eso es algo importantísimo. También se va a publicar el índice de variación de los precios de los carburantes, y además también se van a aplicar los principios de la cadena alimentaria. Por tanto, son soluciones, son dinero, es política seria que se está llevando a cabo con diálogo, como siempre ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Primera exposición del portavoz del Grupo Socialista. Señor Garrido, el 29, como hacía yo referencia en la pregunta inicial, ¿el 29 era tarde? Claro que era tarde, evidentemente era tarde, porque no es una cuestión de lo que esté pasando en marzo, es una cuestión que venimos arrastrando ya desde el último trimestre del año 21. Ya ahí estábamos viendo cómo se estaban encareciendo el precio de las materias primas, el precio del gas, el precio de los carburantes. Es cuando la inflación estaba ya disparándose, se alcanzó el 4% en octubre, y por lo tanto la situación no es nueva, llueve sobre mojado. Claro, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que se iba a presentar un plan de choque, y digo yo, sea el que sea, porque nadie sabe cuál es. Sí que sabemos que, por ejemplo, en Francia se va a apoyar para reducir el precio de los carburantes con 15 céntimos el litro. Sabemos que, por ejemplo, en Portugal se va a reducir los impuestos que cargan los carburantes, y además se va a modificar semanalmente en función de la evolución de los precios. Sabemos que, por ejemplo, en Bélgica también se han adoptado medidas tendentes a reducir los impuestos que gravan el carburante. Entrarán cuando entren, no lo sé exactamente, pero ya se han tomado medidas, son públicas y se conocen. Aquí no. Aquí en principio hubo una reunión de presidentes autonómicos allá por La Palma, y allá ha quedado anticuada, ¿verdad? Se nos dijo que iba a aprobar un paquete de reducción de impuestos como pidió el Partido Popular y como pidió el señor Feijóo, y luego hemos ido dando tumbos. El presidente del gobierno ha hecho una ronda por los distintos países de la Unión Europea. Evidentemente parece ser que no ha tenido éxito en sus demandas, en sus reclamaciones, y oiga, hay que ser consciente además que el problema en España es mayor que el que existe en otros países de la Unión Europea. Y en otros países de la Unión Europea, señor Díaz, tienen el mismo problema. No tienen acceso directo porque no producen, no son suministradores ni de gas ni de petróleo. Y sin embargo, la situación es mucho mejor. Por lo tanto, algo habremos hecho mal en este país con respecto a otros países de la Unión Europea. Y aquí el responsable directo, sin duda, es quienes están en el gobierno. Partido Socialista, señor Sánchez. No es turno todavía de réplica. Primera intervención para el señor Baena, del Grupo Ciudadanos. Bueno, yo creo que está claro que entre los sectores empresariales, pero también entre las familias, entre los ciudadanos, ¿no? Lo que se está palpando
es que el gobierno de España está en una inacción absoluta, no está tomando decisiones ni serias ni decisiones rápidas, y creo que en una situación extraordinaria en la que estamos sería necesario tomar decisiones, como digo, serias y además rápidas. Por contextualizar, aunque todos lo sabemos, alza de los precios de las materias primas desbocadas, alza de los combustibles desbocados, alza de la energía que está en unos precios que son terribles, la inflación que alcanza en el mes de febrero, el último dato, el 7,5%. Además, todo esto se ha venido a agravar por la situación de la invasión de Ucrania. Estamos en una situación extraordinaria y esa es la realidad, y ante una situación extraordinaria, pues lo que se requiere, lo que hay que exigir al gobierno es que tome decisiones extraordinarias, decisiones rápidas y además decisiones serias. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues hombre, acabamos de ver en el vídeo al presidente Sánchez decir que están dispuestos a hacer todo para ayudar, pero la realidad es que yo, de momento, excepto descalificar a los que están protestando, yo no le he visto al gobierno de España hacer absolutamente nada más. Hay países de Europa, como se ha comentado, que ya están tomando medidas. En Francia se ha hablado de que se ha rebajado 15 céntimos el precio de los combustibles para las familias y 35 céntimos para los transportistas. Se han tomado medidas en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Portugal, en otros países de nuestro entorno, y mientras tanto, pues Sánchez lo que dice, o el Partido Socialista dice, que hay que esperar, por ejemplo, al Consejo de Ministros de la semana que viene. Fíjate, te voy a dar una información que yo creo que es interesante para analizar todo esto. Ayer hubo Consejo de Ministros. La medida estrella del Consejo de Ministros de ayer, con la que tenemos montada, es la Agencia Espacial Española. A mí me da la sensación de que el gobierno de Sánchez está en la luna y por eso está pensando en la Agencia Espacial Española. Pero es que los problemas que tienen nuestras familias, nuestros empresarios, nuestros ciudadanos, están aquí en la tierra, y ahí es donde hay que tomar medidas para bajar los precios de la gasolina, del gas, de los combustibles, de las materias primas, y ya con esto acabo. Yo quisiera recordar que la semana pasada, sin ir más lejos, nosotros llevamos una iniciativa al Parlamento de La Rioja en la que pedíamos que el Gobierno de España y también el de La Rioja, dentro de sus competencias, tomaran medidas de manera urgente para rebajar el precio de combustibles, electricidad, productos de primera necesidad, y no salió adelante porque el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos votaron en contra. O sea, por contextualizar aquí en La Rioja, ¿no? Cerramos el primer turno de intervenciones. Enar Moreno. Sí, bueno, aquí resulta curioso porque venimos aquí a contar el libro de lo que se presentó. Mire, yo le decía al principio, lo que detecto es que hay una situación efectivamente de vuestra entradilla, ¿no? Yo creo que se veía claro que al final está además causando un desánimo enorme en la población, porque efectivamente, fruto de esta parada del transporte, también de la movilización que hubo el domingo, ¿no?, en Madrid, fundamentalmente por parte de los agricultores, muchos de ellos riojanos, lo que estamos viendo es este alza de los precios provocado inicialmente seguramente por el incremento del precio de la energía, pero que se está trasladando a marchas forzadas a todos los sectores, y el miedo que está por venir, ¿no? Porque como consecuencia de esta huelga de transporte, lo que vamos a dar ya es en que van a empezar a paralizarse actividades de empresas, lo que va a tener un efecto en cadena también sobre las condiciones de vida de todo el mundo. En ese sentido, yo creo que es fundamental tomar medidas claras, y todos somos conscientes de que el precio de la energía no está cara de los últimos meses. Es que había que haber tomado medidas antes. Ya nosotros desde Izquierda Unida planteamos también en el Gobierno de España que se tomaran medidas de fijación de topes de precios en la electricidad. A mí personalmente me encuentro pues desencantada, ¿no?, cuando Pedro Sánchez anunciaba que iba a proponer en Europa fijar un precio tope máximo, ¿no?, de la energía de 180 euros hora, y la realidad es que ahora cambiamos y ahora vamos a otro modelo que no se sabe muy bien cuál es. Bueno, pues yo sí que creo que es importante, y así además lo permite la Unión Europea. Creo que el 8 de marzo salía una nota de prensa de la Unión Europea que permite
precisamente la fijación de precio temporalmente, porque es la única manera de actuar con carácter inmediato. Bajar impuestos tendrá efecto o no a lo largo de los próximos meses, pero necesitamos tomar medidas inmediatas. También creo que es importante tomar medidas inmediatas para resolver este conflicto. Planteamos también una ayuda de 3.000 euros por vehículo de transporte, una fijación del precio máximo del diésel, del gasóleo, a 1,5 euros el litro. Creo que son cuestiones que se tienen que poner encima de la mesa ya, porque esto se va a desbocar. Y yo creo que más allá de que, por ejemplo, en la manifestación del domingo haya una parte de los que se movilizan y sobre todo una parte de los que hicieron una utilización política lamentable en la manifestación del domingo, más allá de eso, la realidad es que los que estaban allí movilizándose era gente que vive de su trabajo. Yo creo que esto aquí en la agricultura es algo que no viene de nuevo. Esto no se ha provocado ahora por la guerra. Esto viene porque hace años que no se está garantizando que los agricultores vendan su producto por encima del coste de producción, teniendo en cuenta sus salarios. Y yo creo que lo que hay que hacer es fijar y hacer cumplir de una vez por todas esa ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas. Dicho sea de paso, alguno que está en esa mesa, los señores del Partido Popular, votaron en contra, pero a mí me da igual. La cuestión es que está aprobada y que ahora hay que hacerlo cumplir. Porque si algo ha demostrado la pandemia, acabo con esto, si algo ha demostrado la pandemia y ahora esta crisis de la energía, es que el fundamento básico de nuestra vida cotidiana sigue residiendo en el sector primario, ¿no? En la agricultura, en la ganadería y en el transporte. Le decía que sí, por favor, porque hemos consumido 16 minutos de los 30 que teníamos para debatir hoy sobre este asunto, por eso les pongo en antecedentes de lo que queda. Señor Garrido, espere un momento, porque creo que después de la primera ronda de intervención, habiendo sido el señor Díaz el primero que ha intervenido, creo que el señor Díaz tiene la réplica. Hoy no para 2, sino para 3. Pues muy bien, ganada. Bueno, voy a decir en primer lugar, porque bueno, se ha acusado por parte del PP de que llegamos tarde y por parte de Ciudadanos de que no se ha hecho nada, ¿no? Entonces voy a decir, en primer lugar, qué es lo que no... Sí, voy a decir, para obviamente demostrar que lo que acabas de decir es una nueva falsedad, dos cosas. Voy a decir, por un lado, lo que no vamos a hacer y por otro lado, lo que estamos haciendo. Lo que no vamos a hacer es lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, antes de que subiera el IVA, porque subió más de 50 veces los impuestos. Estaba el combustible en máximos también históricos, en ese momento a 1,8 euros el litro de gasoil, y después de esto subió el IVA. O sea, esto es lo que nosotros no vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, hemos puesto esos 500 millones encima de la mesa, que la parte fundamental y mayoritaria del transporte en este país ha aceptado y que mañana se detallará en su conjunto. Lo que hemos hecho también es bajar el 60% de los impuestos de la luz. Lo que hemos hecho ha sido bajar el IVA que puso el PP en la factura de la luz del 21% al 10% del IVA. Lo que hemos hecho ha sido disminuir el 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos, es decir, a las principales industrias del país que tienen, ¿verdad?, que tirar de la energía eléctrica para seguir produciendo sus materias. Y lo que hemos hecho también es proteger, gracias al bono social, ¿no?, a más de 1,5 millones de consumidores especialmente vulnerables en este país. Yo sé que la salida a la crisis que patrocinaba el Partido Popular era totalmente distinto, ¿no? Luego también se intenta hacer, me parece raro que incluso no hayan acusado que Andreu está detrás de todo esto. Si va a haber un Consejo Europeo y se están todos los líderes haciéndolo, es porque es evidente, y la gente lo puede ver, porque en cualquier mapa y en cualquier noticia se puede ver, en cualquier medio, que esto es un asunto que está afectando a Europa, por una cuestión básica, porque la escalada de los precios de la energía, que es lo que está haciendo que suba la inflación, que es lo que está haciendo que se encarezca la cesta de la compra, efectivamente es una cuestión básica y energética que desde luego la guerra en Ucrania no hace más que agravar, porque aislar a uno de los países principales que es suministrador de ese gas, que está marcando hoy el precio de la energía dentro de ese mercado marginalista, es Rusia, y es un país al que estamos aislando absolutamente. Por tanto, esa parte es importante verla, y para ver esa parte, desde luego lo que hay que hacer es hacer estrategias geopolíticas, que es lo que se va a abordar en el Consejo Europeo. Y acabo con esto. Y es para lo que... No, es que pero mira las imágenes que se están viendo, Jesús Ángel. Yo sé que tú intentas decir que todo esto es una cuestión de Sánchez, y sabes perfectamente que estás mintiendo, y sobre todo estás tratando por idiota a la gente que nos ve de casa, y creo que no les hacemos ningún favor. Pero Raúl, en Francia se ha fijado un precio máximo.
máximo de la energía, y se ha fijado un precio máximo del combustible antes del Consejo Europeo. Ya, pero que hay que tomar medidas en esta ocasión. El precio de la electricidad y el combustible es más alto en Francia que en España. El turno, señora Moreno, el turno para el señor Garrido. Dos datos esenciales. De cada litro de gasolina, el 52% son impuestos. 52. Por lo tanto, se tiene de facto y de manera inmediata la capacidad de reducir el precio de la gasolina, de los carburantes, de una manera semiautomática. No. Porque el 52%, repito, el 52% de lo que pagamos cada vez que repostamos son impuestos. Impuestos. ¿De quién fijas en impuesto? segundo lugar, ¿Quién fijas impuesto? España es, Europa, dentro ¿no? de la Unión Europea, el cuarto país donde los impuestos tienen mayor peso en la factura de la luz en los hogares. El cuarto. Entonces, ¿hay margen para actuar por la vía impositiva? Claro que hay margen. Lo que pasa es que ustedes se han dedicado a mirar, no sé, la verdad, no sé a dónde se han, no sé lo que han hecho. Eso sí, sacar argumentario y decir que es una actitud simplista. Claro, debe ser, ¿no? Muy simplista. Claro, muy simplista cuando tienes el 52%, ¿verdad? De lo que pagas por el carburante va directamente a Hacienda, y cuando la factura de la luz pasa 3/4 de lo mismo, pues parece ser que ahí se pueden adoptar medidas inmediatas. Señor Garrido, termino porque es consciente de que tenemos pocos minutos. Termino ya. Y por otra parte, claro, también es importante que desde las administraciones públicas, y más ahora, se sean austeras en el gasto. Y por lo tanto sean muy precisos en lo que se tiene que hacer. Hablaba la señora Moreno de la inflación. La inflación también en España es muy superior a lo que hay en el resto de países de la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo nos ha puesto el chorro de dinero y ha comprado toda la deuda pública que emitía el Reino de España. Toda. Y eso no sucedía con otros países. Y por eso aquí hay una inflación mayor. Y por tanto, a medio plazo lo vamos a notar, lo estamos notando ya. Por lo tanto, eso es austeridad. Y eso también lo pagan los ciudadanos. 2.666 euros de media por cada familia en La Rioja y en España va a suponer la subida de inflación que estamos padeciendo todos ahora. Señor Baena. Sí, bueno, es que yo escucho al Partido Socialista, en este caso a su portavoz, hablar de geopolítica, y me parece, lo he dicho antes, me parece que es que están un poco en la luna, ¿no? Creo que hay que aterrizar porque los problemas los tenemos en la tierra. Nuestros agricultores, los de aquí, de La Rioja, que tienen problemas muy similares o idénticos a los de Extremadura, Castilla y León, etcétera, pero nuestros agricultores tienen de media unos costes de producción ahora mismo de más del 30% de los costes de producción que tenían anteriormente, y están vendiendo al mismo precio en los mejores casos. Los transportistas están sufriendo el alza de los precios de los combustibles como el resto de ciudadanos. Y yo, honestamente, escucho hablar de geopolítica y, como mucho, insisto, el Gobierno de España descalificando a los que protestan por toda esta situación. Creo que hay que tomar medidas eficaces, creo que hay que tomar medidas inmediatas y creo que hay que tomar medidas serias. Los combustibles, la electricidad, hay que bajar de inmediato los impuestos, porque una parte muy importante del coste que están pagando nuestros ciudadanos, las familias, las empresas, el autónomo, es precisamente en el combustible, en la luz, son impuestos, y esa es una medida inmediata que de inmediato hará que nuestras familias pues paguen menos. Es que resulta que dice el Partido Socialista, no, es que hemos hecho un montón de cosas. Caramba, yo no conozco a un solo ciudadano que se le haya abaratado la factura de la luz, que no esté preocupado porque cada vez que va a la gasolinera le metan un sablazo, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, hace falta que se tomen medidas serias y medidas de manera inmediata. El gobierno, lo estuvimos hablando hace una semana en esta mesa decíamos, el gobierno de Sánchez llega tarde. Pues hoy llega tarde, una semana más tarde todavía, y dice que hay que esperar a la semana que viene para que se puedan tomar medidas. Pues insisto, llegan tarde, por supuesto que llegan tarde. Señora Moreno, su segundo turno. Sí, mire, yo es que efectivamente lo discutíamos la semana que viene, lo seguiremos discutiendo la siguiente. El problema de la postura totalmente incoherente de bajar impuestos sistemáticamente. La solución para todo es bajar impuestos, pero luego hay que dar ayudas directas, luego hay que hacer toda una serie de cuestiones que es imposible sin que haya, desde luego, una recaudación. Se han tomado medidas extraordinarias, por ejemplo, en el ámbito de la bajada de impuestos temporalmente, por una serie de cuestiones. Pero yo creo que
yo creo que no se trata de venir aquí a decir, no, hay que tomar medidas. También se trata de decir qué medidas. Y yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones. Venga, vamos a bajar impuestos, ya se han bajado. Vamos a bajar impuestos y vamos a dar una ayuda directa de la cantidad que se determine. Vamos a hacerlo ya. Pero vamos también a fijar un precio máximo. Lo que tenemos que garantizar es que esa bajada de impuestos que se pueda producir va directamente asociada a una bajada del precio al consumidor o al transportista profesional. Si no fijamos un precio máximo de la energía, ninguna medida es suficiente. Yo vuelvo a decir que lo que pido es que si estarían ustedes de acuerdo en fijar un precio máximo del precio de la energía. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O lo dejamos también al albur de lo que quiera el mercado? Porque el problema es eso, que ante situaciones pagando por el carburante son impuestos. Señor Garrido, que termine un momento la señora Moreno y responden directamente ustedes. Yo he de decir que creo que sí que se llega tarde, pero creo que el gobierno debiera ser igual de valiente que lo fue en la pandemia. Yo creo que se tomaron medidas inmediatas y ahora mismo es el momento de hacer lo que hicimos en marzo del 2021, ¿no? Y aprobar 7.000 millones de euros en ayudas. Pues ahora hay que aprobar las ayudas necesarias, pero garantizando desde luego que el precio se reduce de un día para otro. Les ruego que respondan solo, ya han intervenido los cuatro 2 veces. Les ruego simplemente, si quieren, responder a la pregunta que ha hecho la señora Moreno. No la aprovechen para responder a más cosas. Pues muy rápido. Nunca ha funcionado y ahora tampoco va a funcionar. Y reitero el argumento inicial, el 52% de lo que pagamos de gasolina son impuestos. Si ya lo ha dicho, pero es que se les ofrece un pacto de comunidad para reducir impuestos y la señora Andreu, como no nos puede cesar, nos ignora. Pero ahí está la vía. Creo que la respuesta es muy sencilla. Si hay una parte fundamental, por ejemplo, de los combustibles que son impuestos y automáticamente reducimos esos impuestos, automáticamente el precio de los combustibles baja. Por lo tanto, no hace falta tomar medidas intervencionistas como las que está planteando la señora Moreno. Lo que sí que sería interesante que hiciéramos, que lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados y Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista lo han votado en contra, es que cojamos el IRPF y lo pongamos en relación con la inflación, para que de esa manera nuestros ciudadanos no pierdan capacidad adquisitiva. Estamos extendiendo la respuesta. Claro. Señor Díaz, tenemos 3 minutos. Sí. 3 minutos para... Pido. Hacían algún tipo de chascarrillo. 30 segundos. Hacían algún tipo de chascarrillo, ¿no? Hablando de geopolítica, hombre, yo creo que todo el mundo cuando ve los diarios ven que es que este partido se está jugando en Europa porque es clara nuestra dependencia energética de terceros países. Lo que es triste es decir, por ejemplo, ¿no?, que es que votamos en contra de una PNL de Ciudadanos que lo único que pedía era expulsar a los ministros de Unidas Podemos, como si eso fuera a solucionar la crisis energética del país. Luego que propone tomar medidas eso para es bajar el precio de la electricidad. Igual de lamentable es pedir, que por ejemplo todo el mundo sabe, ¿no?, cuando se habla de los 52... No engañes, de verdad. Por favor, deja de interrumpir. Si es que estás engañando, no digas todas aquí igual que las que pones cuando presentas mociones en el Parlamento, que por eso te las votamos en contra. Claro. Yo por eso votas en contra no hay que hacer ningún tipo de tomar medidas para aligerar el bolsillo a los ciudadanos. Caramba. ¿Ya te callas? Gracias. Adelante. El 52%, ¿no?, que dice Jesús Ángel. Bueno, hay que ver qué parte de los impuestos no se pueden tocar, porque ya se sabe hoy que los transportistas están tributando por el mínimo en el impuesto de hidrocarburos. Además lo sabes perfectamente. Y es que la propia patronal, o sea, los compañeros del Partido Popular de los transportistas, han dicho que una bajada del IVA no va a tener un impacto directo en esta cuestión, que son necesarias otras medidas. Eso es básico. Y luego, importantísimo, también se ha dicho de agricultura. Lo ha apuntado Enar. La ley de cadena alimentaria, que las derechas votaron en contra, son unas herramientas fundamentales que van a tener nuestros agricultores, que es una reivindicación histórica del campo riojano y español. Y el PP lo votó en contra, y eso lo sabe también todo el mundo. Menos de un minuto. Llevamos 11 días. Usted ya ha hecho la réplica casi indirecto. Llevamos 11 días de huelga de transportistas. Menos de un minuto. Sí, digo que llevamos 11 días de huelga de transportistas. La situación es tan grave que una multinacional como Danone dijo que o se solucionaba esto o suspendía la producción. Pues con las cosas de comer no se juegan. Y los señores de la izquierda están jugando con las cosas de comer. Y yo siento decirlo, pero esto es así. Por favor. Esto es así. Por favor. No se puede hacer oídos sordos a las propuestas fundamentadas que se están ofreciendo y se están poniendo encima de la mesa simplemente porque vienen de otra formación política. ¿Verdad? Que eso es lo que está pasando aquí. Que eso es lo que está pasando aquí. Con las cosas de comer no se juegan. Señor Garrido, brevemente.
No, ya está. Señora Moreno. Sí, bueno, con las cosas de Tiene comer 40 segundos. efectivamente no se juega y no se hace demagogia, que es lo que venís a hacer vez tras vez. Mira, no hay ni Desabastecimiento. una propuesta seria, ni una propuesta jamás. Pero es que yo creo, mira, hasta nunca jamás había faltado leche en las estaciones. Claro, es que aquí los 30 segundos son los infinitos. Es que me va a decir... Tiene 40 segundos y tenemos que acabar. Señor Galvez, me está diciendo que no hay desabastecimiento en los supermercados. Bueno, pero déjele no hay decir lo que quiera decir y no le interrumpa, por favor. Pero que es que yo no he dicho que no haya desabastecimiento, he dicho que no sois capaces de poner una sola propuesta coherente y que mejor, en vez de venir a decir, cuál es la situación, que coincidimos en el diagnóstico, es una situación mala, el problema es las soluciones. Y las suyas, esas sí que no resuelven nada. No resuelven nada, bajar impuestos, bajar impuestos y bajar impuestos. Eso es la única receta que les sirve para todo y que no tiene Señor Garrido, déjele terminar su argumentario, por favor. Déjele terminar, por favor, el argumentario. En el precio final al consumidor, porque no será la primera vez que se bajan impuestos y no tienen ninguna repercusión, porque usted sabe que aunque sea el 52 o el 80, yo puedo bajar hasta un 60 el impuesto y sin embargo se puede subir el margen. Eso es una cuestión de economía pura. Muchas gracias, señora Moreno. Gracias, señor Garrido. Hoy le ha consumido los segundos a los demás, a los adversarios. Señor Baena, 10 segundos. 10 segundos. 10. Pues entonces solo diré una cosa. La semana pasada en el Parlamento de La Rioja, en mi grupo llevamos una iniciativa que pedía al Gobierno de España y al Gobierno de La Rioja que en sus competencias tomaran medidas para bajar el precio de la luz, el precio del gas, el precio del combustible y de los productos de primera necesidad, y la realidad, pese a la retórica que se está haciendo aquí, es que el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos votaron en contra. El miércoles que viene seguro que hay tiempo para volver a debatir sobre este asunto. Ya habrá pasado el día 29, de marzo. Gracias, señora Moreno, gracias, señor Díaz, gracias, señor Baena, gracias, señor Garrido. Galvez, que fije los tiempos en los temas. El miércoles que viene posiblemente le sentaré, señor Garrido, el próximo miércoles, cualquier miércoles, le voy a poner a usted aquí en el sitio. Buenas noches. Buenas noches. Es que ni cuando despido. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro en este cierre de nuestro programa informativo, nuestro debate. Y ahora les dejamos con Hecho en La Rioja. Buenas noches, que descansen.